Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando estaba en el seminario, nos mandaban a tener experiencias en el verano o en las vacaciones a lugares aislados, a rancherías, a pueblitos, donde el sacerdote no podía llegar normalmente, y eso lo hacían para que nosotros pues decidiéramos qué queríamos, si queríamos esta vida misionera. En una ocasión me tocó estar en medio de campesinos, en unos poblados alejados de, podemos decir, de la civilización, donde no había mucho ruido. Sí había la electricidad, pero bueno, allí la vida comenzaba muy tempranito, y quise hacer la experiencia del campesino, y donde me había tocado dormir en un ranchito, un día me encontré a un señor y me dice: bueno, si quiere venir conmigo mañana, le voy a enseñar mi rutina, lo que hago. Y le digo: nos vemos ahí al frente de la iglesia de la Capillita. ¿A qué horas? 4 de la mañana. Ay, pues, 4 de la mañana. Allí estaba yo esperándolo. Desperté porque también iba temprano a dormir. Y cuando llegó don José, este señor, me dice: qué bueno, jovencito, ya está listo. ¿Sí? Y él, antes de comenzar, recuerdo que se hincó y se persinó y besó la tierra. Yo dije: Dios mío, ¿qué pasa? Pues yo lo había visto cuando el Papa Juan Pablo II, cuando hacía sus visitas
a diferentes lugares. Lo primero que hacía cuando bajaba del avión, si era la primera vez que iba a esos lugares, ¿se recuerdan lo que hacía? Besaba el suelo. Y se me vino a la mente y dije, wow, mira, yo creo que no tenía ni televisión y no había visto que el Papa lo hacía, pero le hice la pregunta, oiga, don José, y dice, no, mira, joven, tenemos que darle gracias a Dios por la tierra, y esta tierra es aquí de donde nosotros vivimos, comemos, y tenemos que cuidarla y pedir la bendición de Dios en todo momento. Y se me quedó muy grabado esos signos. Ya después comenzamos el día y recuerdo que él decía, mire, vea que el amanecer, todo el amanecer, el rocío de la mañana, y veía como las plantitas y todo. Y tuve un día pues cansado, porque fue un día pesado, pero fue un día bendecido para mí. ¿Por qué? Porque ese día me ayudó a entender nuevamente que tenemos que detenernos y contemplar. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos en el día o a la semana o al mes para decir, a ver, vamos a ser consciente de todo lo que nosotros tenemos, especialmente la vida? Que me levanto. ¿Cuántos de ustedes se ponen en la mañana y perciben el viento ahorita? Miren cómo se mueven las plantitas. ¿Cuántos de nosotros contemplamos el cielo azul, o estas mañanas que amanecían aquí todas nubladas, pero contemplar y decir, mira qué hermoso? Oler cuando cae la lluvia. No sé cuántos de nosotros tenemos esa capacidad que cae y dice, huele a tierra mojada, y les trae recuerdos de la infancia. A mí me trae recuerdos de la infancia. O simplemente cuando la mamá o alguien está cocinando, ese olor que contemplas. O simplemente pues el oír el sonido del mar, el sonido del viento, escuchar los pajaritos que cantan. Y quizás muchos de ustedes me digan, ay padre, usted está como muy inspirado hoy, ¿qué pasa? Pero yo creo que la palabra de Dios nos invita a poder detenernos y contemplar la naturaleza. Eso me hizo recordar ese campesino, la importancia de contemplar todos los días las bendiciones que Dios nos da. O una mamá que tiene al bebito. Yo he visto unas mamás que le ven todo, lo tocan y le tocan las manitas y dicen, wow, qué maravilla es esto. O los que están esperando un bebé, cuando les dan la fotografía, el ecosonograma, y te dicen, wow. O que empieza a palpitar y dice, está vivo, ¿qué pasa? Hay una emoción, hay algo grande, hay vida, ¿o no? Pero son cosas que a veces no vemos, no observamos, porque vivimos en un mundo acelerado, en un mundo que tenemos mucho ruido, tanto ruido que no nos deja realmente ver, observar, sentir, analizar, ver lo que Dios me está pidiendo. Me sorprendía un anciano que le decía a su hijo, mire mi hijo, vea allí la tierra. ¿Qué veo pues? Vea la hormiguita, mira cómo camina, cómo tienen toda una función, tienen toda una labor, mire toda la perfección. Yo creo que el hijo se quedaba, pues, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué fumó? No, dije, no fumó nada, mijo, porque le leía la mente. Mira la grandeza de Dios. Observe. Yo me pregunto muchas veces, ¿cuántos de nosotros nos paramos a observar, a detener, a mirar, a experimentar todas esas maravillas que Dios hace? San Francisco de Asís, él decía, guarden silencio, manténganse en silencio, porque yo ya sé lo que Él me quiere decir. Ese gran maestro de la contemplación. La contemplación no son para las monjitas o para los monjes. Yo creo que contemplar es para todos nosotros, y Jesús es el maestro. Es el maestro que nos enseña a través de los cuentos, de la parábola. Fíjense, hoy nos cuenta
dos historias, dos parábolas. Parábola es un lenguaje que la Biblia utiliza y lo utiliza Jesús. ¿Para qué? Para enseñar de una manera sencilla, sin complicaciones. A veces nosotros los seres humanos andamos buscando palabras rebuscadas para mostrarle a los demás: mira, yo conozco, yo sé, yo estudié. Jesús hablaba de una manera tan sencilla, tan simple, pero muy profunda para entender nosotros el sentido de nuestra vida. Hoy, el escuchar la palabra nos habla de dos parábolas. Una comienza a hablar de la semilla. ¿Qué creen que significa esa semilla? Vamos a hacer un análisis de esto. ¿Qué Jesús nos quiere decir? Dice, pues, ¿qué pasa con la semilla? Dice, cae a la tierra y después, cuando menos lo esperas, empieza a salir el tallo, empieza a surgir las hojitas, empieza a salir el fruto y después da fruto. ¿Qué significa esto? Quizás para nosotros nos quedamos pensando, ¿qué es esto? Yo creo, esa semilla nos quiere enseñar primeramente, primera cosa, humildad. Dice, ¿cómo que humildad? Sí, la humildad. ¿A qué se refiere? Fíjense qué pasa con esa semilla. Una semilla que cae a la tierra y una semilla que desaparece allí en la tierra, en lo oculto. Uno no sabe qué sucede, pero esa semilla está trabajando. ¿Qué nos quiere decir? Muchos de nosotros estamos en un mundo que queremos mostrar, que queremos que nos reconozcan, que queremos que nos vean, que queremos que nos gratifiquen por todo lo que nosotros hacemos o lo que nosotros somos. Pero aquí nos está enseñando que la palabra, esa palabra es el mismo Jesús. ¿Cómo viene? ¿Cómo nace? Dios que se encarna y viene de una manera sencilla, humilde, humana, en silencio, sin que nadie lo sepa. ¿Sí? Viene de una manera tan simple y sencilla que va interiorizando, pero eso no significa que no tiene un mensaje profundo que nos quiere dar, que nos quiere entregar. Aquí nos hace una invitación precisamente a nosotros profundizar en tener esa humildad y revisar nosotros qué tan humildes somos nosotros. Porque lo contrario de la humildad, ¿qué es? La vanidad, la soberbia. Yo ya conozco, no me digas. El mundo que me dice, no, muéstrate, cómprate el mejor vestido, cómprate el mejor acto para mostrar a los demás. Muestra que yo soy alguien, que yo valgo. Aquí es esa semilla que va a entrar. ¿Y qué tiene que pasar para esa semilla? Para que dé fruto. Bueno, caer a la tierra, y no solamente caer a la tierra. ¿Qué tiene que hacer? Morir. Fíjese, esa semillita tiene que morir para poder dar fruto, para poder dar vida. Y allí viene San Juan, que nos dice, por medio de Jesús nos habla a través del evangelista San Juan, hay que morir para vivir. Si el grano de trigo no muere, no va a producir. No vamos a producir. ¿Qué se refiere a nuestra vida? Si nosotros no morimos a nuestra soberbia, si nosotros no morimos a nuestro orgullo, si nosotros no morimos a ese pecado, si nosotros no morimos a esa cosa, no vamos a dar vida. Si nosotros no somos capaces de abrir nuestro corazón y de decirle, Señor, tengo que morir al egoísmo, tengo que morir al ser primero, tengo que morir al que me reconozcan en mi vida. ¿A qué tengo que morir yo? A ese ego, a ese yo lo sé, yo soy primero, yo soy el mejor, yo soy con control. Tiene que morir uno a todo esto. ¿Para qué? Para poder dar fruto. ¿En dónde? En mi familia, en mi comunidad, en el mundo. En el mundo hay guerras, ¿por qué? Porque yo quiero imponer mi ley, porque yo soy el mejor, porque yo creo que yo soy el que tengo la razón, que yo soy. Hoy Jesús nos enseña que esa semilla, allí en el silencio, allí en ese lugar es también donde tiene que morir para poder producir. Después, ¿qué nos habla de esa semilla? La primera parte, la primera parábola, el primer cuento que nos cuenta Jesús hoy, ¿cuál es?
eso tiene que morir. Y después, cuando el ser humano está dormido, ¿qué pasa? Comienza a crecer en el momento que menos lo esperas. Tú estás allí, no lo sabes, pero Dios está trabajando. ¿Cuántos de nosotros sí morimos al egoísmo, sí morimos al pecado y estamos trabajando todos los días? ¿Cuántos de nosotros no rezamos todos los días por la conversión de nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros no decimos, Señor, mira, cambia nuestros corazones, Señor, que la comunidad sea mejor, Señor, que vivamos en unidad, en amor, en armonía? Y seguimos peleando y seguimos tropezando y seguimos cayendo. Y Señor, te sigo pidiendo por fulanito, por sultanito. ¿Qué nos pide el Señor? Segunda cualidad. Primera, humildad. Segunda, paciencia, que es un don del Espíritu Santo. Paciencia. Tienes que ser paciente. El campesino cuando va, recuerdo cuando yo iba allí con este señor, don José, me dice, padre, primero hay que limpiar la tierra. Primero hay que sacar todas las piedras. Y primero hay que remover esa tierra que está dura. Y segundo, ya después hay que poner la semillita. Y después, pues hay que regarla. Y después hay que volver a hacer los surquitos. Y cuando sale pues el fruto, tienes que tener paciencia. Eso me hace recordar cuando yo llegué a África. Y llegué y yo jovencito, 6 años de ordenado, 33 años de vida. Y dije, ¿dónde vamos a evangelizar? ¿A quién vamos a cambiar? Y llego y me encontré mi primera dificultad. ¿Cuál fue? El idioma. No podía hablar. Pues sí, que ahí tenía todos, la gente, muchísima. ¿Y qué hago? No podía. Pues ahí voy. Y voy con un sacerdote, me recuerdo, un irlandés, que le digo, yo traía mi libretita, denme un consejo. Yo vengo llegando aquí a estas tierras. ¿Qué me aconseja? Y dice, 3 cosas. Primero, paciencia. Segundo, paciencia. Tercero, más paciencia, compa. Y usted está burlando de mí. No. El misionero tiene que aprender a ser paciente. Esto no va a suceder del día a la mañana. Tú lo sabías, yo lo sabía aquí en mi mente, pero experimentarlo es otra cosa. Vivirlo es diferente. El papá que reza todos los días, pues ver al hijo que no llega, que no cambia. Pero nosotros queremos que cambie ya, que se transforme ya, que el marido sea diferente, que la mujer sea diferente, que el cristiano sea diferente, que el mundo sea diferente. Y nos desesperamos. Pero hoy la parábola de Dios nos invita a ser paciente y perseverante. Persevera en tu oración. No por eso vas a dejar de orar. No por eso vas a dejar de trabajar. No, usted continúe. No, pero que mira que esto, pero no veo los frutos, no veo los cambios, yo me sigo sintiendo. Entonces, ¿dónde está tu fe? Porque hoy es una experiencia de vivir con Dios en la fe. La fe es la que nos tiene que mover nuestra vida. Como decía San Pablo, dice, estamos atrapados en el cuerpo porque nuestro llamado es realmente salir de este cuerpo para ir por la parte espiritual que es Dios. Dios. Y Dios es el que me va a iluminar en el camino, me va a llenar de esa paciencia para yo entender. El campesino tiene paciencia. Y en el momento que menos lo espera, ya vio que creció la plantita. ¿Y a qué horas? Cuando estabas durmiendo. ¿A qué horas empezó a dar fruto? Pues a la hora que menos tú lo pensabas. Y la tercera cualidad que tenemos, que hoy la primera parábola nos invita, es confianza. Confianza. Confía. Confía. Que el campesino me dice, padrecito, usted confíe, va a dar fruto. ¿Pero cuándo? Confía. Paciencia. Y después confía que Dios hace el trabajo. Dios te va a recompensar por todo lo que tú hagas, por todos tus esfuerzos que tú tengas. ¿Cuándo? En el momento que Él vea que es adecuado en tu vida. La confianza en Dios, el confiar. Es como ese niño que se abandona en los brazos de un papá o una mamá, que lo agarra y nomás se ríe, sonríe y confía en el Señor. Estás en los brazos de Dios. Pero ¿qué pasa en el mundo de hoy? ¿Qué queremos tener? Control. Queremos tener el control de la televisión. Al marido, yo controlo aquí.
o a ver que usted qué hace. Queremos controlar, el manejar. Y cuando pierdo el control, me desespero. Ay, ¿a qué horas? Pues en las cosas de Dios, el control lo tiene Dios. No lo tenemos nosotros, los seres humanos. Confía en el Señor, ten paciencia. Entonces, 3 cosas: humildad, paciencia y confianza. La confianza en el Señor. Bueno, ya este es el llamado que nosotros tenemos. Este es el camino del cristiano. Estamos llamados a caminar en la humildad, en el camino de la humildad, en el camino de la paciencia y en el camino de la confianza en el Señor. Bueno, y ya para concluir, Jesús nos da la otra parábola, otra semillita. Nos vuelve a hablar de semillitas, de árboles, de la vida, de la naturaleza. ¿Y qué dice? ¿De qué semillita nos habla? De la semilla de mostaza. ¿Y qué nos dice? Esa es la más pequeñita de todas las semillas. ¿Y qué te dice? Es la más pequeña, pero cuando tú la siembras y tienes paciencia, tienes humildad, tienes paciencia y tienes confianza, va a producir, va a crecer, va a ser la más grande. ¿Sí? La paciencia que nosotros tenemos que tener es la paciencia que tiene Dios con los seres humanos. Dios tiene paciencia con nosotros. Dios tiene esa humildad para enseñarnos. Mira, yo te muestro cómo tenemos que ser humildes. Y fíjense, el camino de Dios, ¿a quién siempre elige? A la gente humilde de corazón. En las apariciones de la Santísima Virgen, ustedes, esas manifestaciones, ¿a quién se le revela? ¿A quién le manifiesta el mensaje? ¿Quiénes son pastorcitos? Intelectuales de la universidad, de Harvard, de Oxford, viene de las familias reales, de los reyes. ¿Sí? ¿A quiénes? Pastorcitos. En México, ¿se le apareció a Moctezuma, al rey de los aztecas? No, señores. ¿A quién se le manifestó? ¿Y quién era Juan Diego? Un indiecito, el más pequeño, decía él. El más pequeño, aquí estoy. Es allí que nos enseña precisamente en lo pequeñito. Cuando tú te haces pequeño ante Dios, María, he aquí la esclava. Yo soy esclava del Señor. No soy la reina del Señor. No soy la mera mera. Soy la esclava del Señor. Soy la humilde. Hágase en mí según tu palabra. Hoy la palabra del Señor nos enseña esa humildad de reconocer cuando he fallado, cuando fallamos, cuando caemos. Yo les digo, el sacramento de la reconciliación, ¿por qué muchos no van a ese sacramento? ¿Por qué no quieres ir al sacramento de reconciliación? Porque ¿cómo voy a confesarme con otro hombre más pecador que yo? Y no es la razón que sea esa. Al final es una soberbia. No quiero reconocer con humildad, ir con humildad. ¿Cómo me voy a rebajar? El sacramento de la reconciliación es un acto espiritual de humildad, porque Dios ya nos conoce. Pero cuando tú te presentas y dices ante Dios que yo no puedo engañarlo, puedo engañar a todo el mundo. Yo soy bueno, yo soy mejor. Miren, todos me miran feo a mí. No, mírate enfrente del Señor. Y es en la confesión cuando le dice: he fallado, he hecho el mal. He hecho el mal que a Dios le aborrece, a ti, Señor. Que vamos como el rey David: he cometido el pecado que aborreces. Hasta que él reconoce su pecado, es cuando Dios lava su corazón, lo limpia y lo vuelve blanco como la nieve. Hoy nos presenta la segunda parábola, pues es nuevamente tener la confianza. Siempre ten la confianza. Ten la confianza en el Señor. Jesús viene como esa semillita de mostaza, sencilla, humilde. ¿Y qué pasa? Jesús no regresa al Padre hasta que Él dé fruto en la cruz. Yo muero, tengo que morir para dar fruto antes de ir. Cumplo mi misión, dar la vida por la humanidad. Pero antes de eso, les dejo un encargo a todos. Vayan y lleven la buena nueva. Lleven semillas a todo el mundo. Esas semillas
de la paciencia, de la humildad, de la confianza en el Señor. Hermanos, hermanas, hoy en este domingo el Señor nos hace una invitación a todos nosotros a caminar por ese camino que te lleva a la humildad, y la humildad te va a llevar a reconocer la presencia de Dios en tu vida con paciencia, con confianza, para que el Señor produzca muchos frutos en tu vida. Confía en el Señor como lo hizo Santa Mónica, que perseveró en la oración hasta que tuvo la conversión de su hijo. Y su hijo no solamente se convirtió otra vez al camino de Dios, sino que se volvió también otra semilla que dio vida para muchas personas. Pues que el Señor nos ayude también a ser perseverantes, confiados. Aunque hagas una cosa sencilla, ser perseverante. Rezar un rosario. Ay, ¿eso qué va a cambiar? Cambia el mundo, cambia tu familia y cambia los corazones duros de las personas. Confía siempre en el Señor. Así sea. Amén.